Hola, en este video observaremos cómo trabajar con las fórmulas en Excel. Para ello vamos a ir al menú Archivo, elegir la opción Abrir y vamos a buscar dentro de la carpeta de trabajo el archivo denominado Fórmulas. Este archivo lo hemos preparado para poder trabajar las fórmulas a manera de ejemplo. Las fórmulas en realidad en Excel nos permiten efectuar cálculos básicos sobre las celdas. Excel no sería nada si no trabajara con fórmulas y para ello justamente tenemos una forma especial de trabajar con las fórmulas. Veamos entonces este primer ejemplo y sabemos que hay varias hojas de trabajo en las cuales vamos a trabajar estas fórmulas. El primer caso me habla de un monto asignado que es 1.500 soles y de los días que se ha trabajado, considerando un viático diario de 15 soles por día. Entonces, aquí lo que queremos calcular es cuánto se ha gastado en total en 30 días si cada día se ha asignado un viático de 15. En este caso, lo que vamos a hacer es una multiplicación para poder calcular cuánto ha sido el total de gastos. Entonces, para introducir una fórmula en Excel, voy a utilizar el símbolo igual. Siempre utilizaremos, y en recomendación vamos a utilizar siempre el símbolo igual. Entonces, le voy a decir, ¿no?, que voy a multiplicar el valor de la celda B6 por el valor de la celda B7. Esto lo puedo escribir, entonces, puedo escribir B6, da lo mismo si tú escribes con minúscula o mayúscula, es exactamente lo mismo. Y fíjense que al escribir la celda B6, Excel me está mostrando un recuadro aquí en azul que me está indicando que el valor de B6 es 30. A continuación le pondré multiplicación, ¿no? Voy a multiplicar y voy a escribir B7. Fíjense también que al momento de escribir B7, Excel ha resaltado la celda B7 y para mayor entendimiento lo ha puesto de color rojo, tanto en la fórmula como en la celda. Entonces, de esta manera me está diciendo Excel que estoy multiplicando el valor de la celda azul por el valor de la celda en rojo. Esto es una fórmula y como tal ya puedo presionar Enter para obtener el resultado. Aquí vamos a darnos cuenta que ocurren cosas muy interesantes. En primer lugar, como este valor de aquí está formateado en soles, automáticamente Excel también ha formateado el resultado en soles, aunque ligeramente distinto. Pero se ha dado cuenta de que está utilizando un formato de contabilidad y yo podría cambiar incluso formato de moneda. Podría aplicar el mismo formato a estos elementos, vamos a ponerle aquí moneda y también le podría colocar moneda. Entonces está aplicando formatos de moneda. Perfecto. Muy bien, pero el cálculo, no se olviden, es igual a B6 por B7. Si yo quiero modificar el cálculo, simplemente hago clic aquí en este cuadro para poder modificar, o si no, presiono la tecla F2 también para poder modificar. Muy bien, ya que he calculado el total de gastos, que es la multiplicación, ahora quiero calcular la devolución. La devolución será el monto asignado menos lo que he gastado. Para ello entonces utilizo el símbolo igual y puedo escribir el valor de la celda que quiero calcular, que sería B4. En vez de escribirlo, también puedo utilizar el puntero del mouse y hacer clic en la celda respectiva. Si hago clic en B4, automáticamente esto se escribe aquí. Pongo el símbolo menos para restar y hago clic en la celda B8. Entonces le estoy diciendo que reste
este valor de 1500, ¿no?, le reste 450. Pero en realidad se coloca pues los valores o los nombres de la celda. Presiono Enter y me va a calcular el resultado final, que sería la devolución. Entonces, démonos cuenta, aquí no estoy escribiendo el valor, ni aquí tampoco, simplemente estoy utilizando una fórmula para realizar el cálculo correcto. Veamos el caso de las facturas. En este caso, lo que nos pide es calcular el IGB, que es 18%. Aquí tenemos el monto y aquí yo quiero calcular el 18%. Para hacer este cálculo, entonces, me voy a dar cuenta que es fácil. Utilizo el símbolo igual siempre. Voy a elegir la celda B5 y voy a calcular el 18%. Para esto tengo diversas formas de hacerlo. Uno de ellos es multiplicar utilizando el símbolo de asterisco y escribo 18 y le agrego el símbolo porcentual, 18%. Presiono Enter y ya me calculó el 18% de 2.600 soles, que vendría a ser 468 soles. Otra forma de calcular esto es de la siguiente manera. Voy a borrar con la tecla suprimir y utilizo el símbolo igual y voy a escribir o seleccionar B5, que este es el valor que quiero calcular, multiplicado por 18 entre 100. 18 entre 100 es la representación matemática de 18%. Entonces, de igual manera, me sale el mismo resultado. Muy bien. También podría, nuevamente, borrar y vamos a hacer otra forma más de calcular este IGB. Selecciono B5 y lo multiplico por 0.18, que matemáticamente es lo mismo que decir pues 18 sobre 100. Entonces, al presionar Enter, automáticamente me calcula el porcentaje. Una vez que he calculado correctamente el porcentaje, tendría que calcular para cada celda, pero obviamente me doy cuenta que esto me tomaría mucho tiempo, hacer una fórmula para cada celda. Para esto, Excel tiene una función que podríamos llamar una función mágica, que permite copiar las fórmulas para todas las demás celdas, tanto en sentido vertical como horizontal. Para ello, simplemente selecciono la celda cuya fórmula deseo copiar y utilizo en la esquina, encuentro un pequeño tirador, le voy a hacer clic y voy a jalar hacia abajo. Y como por arte de magia, Excel va a calcular automáticamente los porcentajes de todas las celdas. Siempre sugiero revisar las fórmulas que está aplicando. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí y recuerden que para revisar la fórmula puedo hacerlo en la barra de fórmulas y me dice B9 por 0.18. Entiendo que B9 es justamente este valor y lo está multiplicando por 0.18, es decir, por el 18%. También puedo elegir una celda cualquiera, no se olviden, y puedo presionar la tecla F2 para ver el cálculo. Y es B7, esta celda, por 18%. En este caso son correctas y hay que ir viendo qué celda está multiplicando. Excel hace el cambio automáticamente. Por ejemplo, si aquí era la celda B5, automáticamente aquí lo ha convertido en B6 y aquí automáticamente en B7. Veamos otro ejemplo para el caso de fórmulas, y en este caso voy a utilizar una fórmula de proyección. En este caso tengo
el valor de una producción que es de 1.500 soles y tengo el 25% que sería el porcentaje que se espera crecer. Entonces aquí lo que quiero calcular es cuánto sería el valor de la producción, pero con ese 25% incrementado. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es utilizar el símbolo igual, elijo el valor de la producción, que en este caso sería 1.500, y está en la celda B5, por el porcentaje que está en la celda B4. Entonces la fórmula sería más o menos como esto. Al presionar Enter, me está saliendo el porcentaje sobre la producción, es decir, el 25% de 1.500. Pero este porcentaje o este valor tengo que incrementarlo a la producción original. Así que aquí tengo que corregir mi fórmula un poquito. Presiono la tecla F2, le digo que toda esta multiplicación se sume a la producción original. Entonces vuelvo a utilizar más B5. Entonces el valor proyectado sería 1.875, es decir, 1.500 más el 25% de 1.500. Muy bien. Podría haber utilizado otra fórmula. Para ello, puedo utilizar una celda aquí al costado y pude haber utilizado otro tipo de fórmula. En este caso utilizo el símbolo igual y le digo la producción más el cálculo de 25% de la producción. La fórmula es ligeramente distinta, pero el resultado será el mismo. Solamente es una forma de enfocar la operación de una manera ligeramente distinta. Vamos a ver otro ejemplo y aquí vamos a dejarlo para que puedan practicar ustedes calcular el sueldo bruto, los descuentos, la bonificación y el total a pagar. Para ello tienen ustedes la indicación que indica el sueldo bruto es las horas trabajadas por el pago por hora. Entonces esto ya lo dejaremos para que ustedes puedan practicar y obtener los resultados. Lo mismo va a ocurrir en áreas donde ustedes tendrán que calcular el área del triángulo, sabiendo que la base es 14 y la altura es 5. No se olviden que para el área del triángulo es base por altura entre 2. Para el área del círculo tenemos dos datos, pi, que es 3.1416, y el radio 10. Se pide calcular el área del círculo. La fórmula tendremos que buscar, repasar nuestros conceptos y encontrar el área del círculo. En la hoja ventas también tenemos la posibilidad de calcular, por ejemplo, si tengo el monto que es de 1.520 dividido en 10 cuotas, ¿no? Y restando la inicial de 150, tengo que calcular el pago mensual, cuánto tendré que pagar mensualmente para que alcance este valor de 1.520, pero dividido en 10 cuotas. La hoja préstamos ya utiliza una fórmula un poquito más complicada. Vamos a hacer este ejercicio para poder efectuar aquí este cálculo del monto, que dice que el monto, según una fórmula matemática, es igual al capital multiplicado por 1 más la tasa elevado al tiempo. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta fórmula? Aquí tengo la fórmula y aquí me pide calcular. En este caso, voy a entonces emplear nuevamente el símbolo igual y vamos a ir trabajando poco a poco esta fórmula. Entonces, me dice primero
que tengo que usar el capital. Y yo ubico que el capital está en la celda B5. Entonces, esto es el capital. Perfecto. Ahora, aquí encuentro un paréntesis. Pero implícitamente, cuando veo capital y el paréntesis, se trata de una multiplicación. En Excel tengo que poner explícitamente el símbolo de la multiplicación. Si no pongo la multiplicación, me va a arrojar error. Abro paréntesis, escribiré 1 más y me está pidiendo la tasa. En este caso, la tasa se encuentra en la celda B6. Muy bien. Cierro paréntesis y lo tengo que elevar al tiempo. Para hacer el símbolo de elevación, ¿no?, o potencia, utilizo la combinación de Alt 94. Este símbolo se llama circunflejo y es el equivalente a potencia. Entonces, le digo elevado al tiempo. Esta sería la fórmula que representa este ejercicio. Monto a pagar es igual a capital que multiplica a 1 más la tasa elevado al tiempo. Entonces, si presiono Enter, me devolverá el monto a pagar de un capital de 7,000 soles con una tasa anual del 4% capitalizado en 2 años. Bien, para el caso de equipajes, aquí me va a mostrar el ejercicio. Muy bien, tienen que ustedes calcular el monto que se cobra por el exceso de equipaje pasado los 50 kilogramos. Y por último, en el caso de eficiencia, ustedes deberán calcular el valor de la eficiencia dado un caso asignado. Por ejemplo, se han dado 50 casos en enero y solo se han resuelto 25 casos en la sala penal número 1. Entonces, su eficiencia, si se han asignado 50 y se han resuelto 25, la eficiencia será aproximadamente 50%. Pero esto tiene que salir de una fórmula. Esa fórmula tienen que investigarla para poder resolver este ejercicio. Muchas gracias.